Tiflis, capital de Georgia, una ciudad casi desconocida. Un lugar donde la arquitectura, el cuerpo y la memoria quedan atravesados por el conflicto. La capital georgiana conserva un enorme patrimonio brutalista, heredado de su pasado como República Soviética. Grandes volúmenes de hormigón dibujan un paisaje urbano duro, pesado y muy reconocible. Durante años se han considerado feos, incómodos, demasiado asociados a un sistema político que ya no existe. Sin embargo, esos volúmenes guardan una parte fundamental de la memoria de la ciudad. Son la prueba física de una etapa de optimismo moderno, de planificación masiva. Hoy, muchos de ellos están infrautilizados, ocultos o directamente amenazados. En paralelo, la cultura del cuerpo y del combate ha ido ganando fuerza en Georgia. La lucha grecorromana y los deportes de contacto forman parte de la identidad nacional desde hace décadas, pero en los últimos años se han convertido también en espectáculo global. Figuras como Ilia Topuria han puesto a Georgia en el mapa mediático y deportivo y han disparado el interés por entrenar, ver y celebrar estos deportes. La ciudad responde como puede, con gimnasios improvisados, sótanos adaptados y pequeños clubes. Pero los grandes espacios para ver y practicar la lucha siguen concentrados en recintos tradicionales, desconectados del espacio público, completamente al margen de la vida de la ciudad. Este contexto urbano es inseparable de un conflicto armado reciente, el de Abjasia, que dejó miles de desplazados y una herida aún abierta en la estructura social del país. Debajo de la superficie de la ciudad hay una historia de guerra, de gente desplazada y de edificios que han cambiado de identidad a la fuerza. En el centro de Tiflis, todas estas realidades conviven en un mismo punto. Allí aparece un vacío urbano cargado de memoria y de tensiones no resueltas. Uno de los edificios clave en ese lugar fue la antigua Torre Iberia. Nació como hotel soviético, se convirtió en refugio de guerra para cientos de familias desplazadas y, años más tarde, fue vaciada y transformada en un hotel de lujo. Ese proceso no fue solo una reforma arquitectónica, marcó una forma de gestionar el conflicto en la ciudad. Lo que resulta incómodo desaparece de la mirada pública y se sustituye por una imagen limpia y renovada. Tenemos, por tanto, una superposición de problemas y oportunidades. Una memoria de guerra que ha sido expulsada del centro, un patrimonio brutalista que no termina de encontrar su lugar en la ciudad contemporánea y una cultura del combate que crece sin un escenario urbano a su altura. Esta es la Tiflis sobre la que trabaja mi proyecto. Bienvenidos a La Rosa en Hormigón, una arquitectura construida desde el conflicto para la ciudad. La intervención se sitúa en un punto muy particular, a los pies de la Torre Iberia, un vacío urbano incrustado entre el río Kura y la principal avenida peatonal de la ciudad. La parcela queda atrapada entre dos cotas muy diferentes, tanto en altura como en uso. Es un lugar expuesto, visible, pero difícil de habitar. Trabajar aquí implica asumir esa condición ambigua desde el inicio. La topografía se convierte en el verdadero punto de partida de la propuesta. El edificio no corrige el desnivel, ni lo suaviza, se incrusta en él y adopta esa condición como base de su lógica espacial. Es esta relación directa con el terreno la que construye la organización general del conjunto. Los recorridos y los espacios públicos se construyen a partir de esa lectura seccional del lugar. El sistema de accesos se articula en dos niveles claramente diferenciados, cada uno asociado a una de las alturas existentes. La cota superior conecta directamente con el tejido urbano y da entrada a los espacios de uso público. La cota inferior se vincula a la infraestructura y concentra los accesos de carácter técnico y operativo. La cubierta no solo alberga este acceso puntual, sino que se configura como un nivel habitado, un plano continuo que prolonga la ciudad y permite que el conjunto permanezca activo incluso en ausencia de eventos deportivos. La planta baja asume el carácter más técnico y contenido del conjunto. Es el nivel donde la arquitectura entra en contacto directo con la infraestructura, absorbe el desnivel y resuelve las necesidades logísticas del funcionamiento general. Aquí se concentran los espacios vinculados al uso interno, junto con los recorridos que permiten un control claro de accesos y circulaciones. Esta condición más densa libera los niveles superiores y favorece una organización espacial más clara. La planta primera constituye el verdadero plano urbano de la intervención. Desde aquí se accede al pabellón principal y al resto de espacios deportivos y culturales, estableciendo una relación directa con la ciudad, el paisaje fluvial y la actividad interior. Se trata de un nivel continuo, concebido para ser recorrido y habitado. Los vacíos tallados en el hormigón permiten orientar al visitante y establecer relaciones visuales entre las distintas piezas masivas que componen el conjunto. La relación entre planta baja y planta primera no responde a una superposición convencional. Ambos niveles trabajan de forma complementaria, separando flujos y usos para garantizar el funcionamiento simultáneo en distintos escenarios de actividad. Desde este nivel se produce una lectura unitaria del conjunto.
A partir de este punto, el pabellón principal pasa a ocupar un papel central en la propuesta. Su lógica no se entiende desde la planta, sino desde la sección y desde la manera en que se construye el espacio. La sección permite leer el pabellón como un sistema continuo, en el que los distintos planos se relacionan en altura a través de vacíos que estructuran el recorrido y hacen visible la actividad deportiva desde distintos puntos. La geometría del pabellón se genera a partir de una serie de grandes pilares de hormigón, deliberadamente sobredimensionados. Estas piezas no acompañan al espacio, lo construyen. La distancia entre los apoyos y su escala generan un ámbito profundo y monumental, en el que la estructura permanece siempre presente y condiciona la percepción del lugar. Sobre estos pilares se apoyan vigas artesas prefabricadas de hormigón, repetidas de forma sistemática para cubrir grandes luces con un criterio claro y eficiente. Este sistema permite generar un espacio estable y continuo, en el que la luz natural aparece filtrada entre las propias piezas estructurales, reforzando la profundidad del pabellón y su dimensión espacial. El sistema estructural sigue una jerarquía clara. Mientras que el pabellón principal concentra la estructura primaria, dimensionada para asumir las mayores exigencias de luz y carga, el resto del conjunto se resuelve mediante una retícula regular de pilares y un forjado unidireccional de placas alveolares prefabricadas. Esta lógica permite una construcción precisa y repetitiva, coherente con la escala y el carácter del conjunto, y establece el orden de los distintos espacios. Esta misma lógica estructural se proyecta hacia el exterior. La fachada aparece como una consecuencia directa del sistema portante, sin elementos superpuestos. Los grandes pilares construyen el ritmo del alzado y definen una imagen sólida hacia la ciudad. En su interior se integran los sistemas de recogida de agua de la cubierta, incorporando el drenaje como parte del propio espesor arquitectónico. Entre los elementos portantes se insertan planos de vidrio que introducen luz natural y establecen una relación controlada con el entorno urbano y el paisaje del río. La lógica material y estructural es común a todo el conjunto, pero se aplica de manera diferenciada según la posición, exposición y uso de cada espacio. El mismo sistema de hormigón visto y elementos prefabricados genera atmósferas distintas en función de su relación con la luz, la altura y el exterior, sin perder coherencia constructiva. En un entorno duro y pesado, marcado por la memoria y la presión, la arquitectura no busca imponerse. Abre espacios posibles. Como una rosa que crece en el lugar más inesperado. La rosa en el hormigón habla de resistencia y permanencia. Una arquitectura construida desde el conflicto para la ciudad.